Bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo. Hoy vamos a descubrir cómo era realmente la vida de los criados en los grandes castillos medievales. Muchas veces imaginamos esos castillos como escenarios de reyes, reinas, caballeros y banquetes lujosos, pero detrás de cada festín y de cada muro imponente existía un mundo oculto, lleno de trabajo, esfuerzo y rutinas que sostenían toda aquella grandeza. Desde las cocinas repletas de humo y ollas hirviendo, hasta los establos donde se cuidaban caballos esenciales para la guerra y el transporte, los criados eran el corazón silencioso de la vida medieval. A lo largo de este video, vamos a sumergirnos en su día a día, cómo trabajaban, qué comían, qué sueños podían tener, cómo eran tratados por sus señores y también cómo encontraban pequeños momentos de alegría dentro de una vida marcada por el deber. Descubriremos los rincones más ocultos de los castillos, las tensiones sociales, los oficios olvidados y la increíble organización que hacía posible que todo funcionara como un engranaje. Así que, si te apasiona la historia y quieres acompañarme en esta aventura, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo y a qué hora del día. Ahora sí, prepárate porque estamos a punto de adentrarnos en los pasillos secretos de la Edad Media. La vida en un castillo medieval era mucho más que la imagen romántica de caballeros relucientes, damas con vestidos bordados y banquetes interminables. Detrás de la pompa y del esplendor existía un sistema complejo que sostenía día tras día el funcionamiento de aquella máquina social. Un castillo no era únicamente una residencia. Era una fortaleza, un centro administrativo, un símbolo de poder y al mismo tiempo un espacio vivo en el que convivían nobles, guerreros, clérigos, artesanos y sobre todo una gran cantidad de criados que garantizaban que nada se detuviera. Estos criados formaban la base invisible de la vida cotidiana y aunque rara vez sus nombres quedaban grabados en crónicas o canciones, eran ellos quienes permitían que la aristocracia pudiera dedicarse a sus asuntos políticos, militares o de prestigio. En el interior de un castillo la jerarquía estaba marcada de forma rigurosa, casi como un espejo en miniatura de la propia sociedad feudal. Arriba de todo se encontraba el señor feudal y su familia, quienes ostentaban no solo el control económico y militar del territorio, sino también la autoridad moral sobre quienes habitaban en su dominio. Debajo de ellos, pero muy próximos en la vida diaria, se situaban los criados más cercanos, camareros personales, mayordomos, doncellas y copistas que atendían directamente las necesidades íntimas y prácticas de los señores. Estos criados gozaban de cierto estatus dentro de la servidumbre, porque su proximidad al poder les ofrecía oportunidades, aunque siempre limitadas, de ascender en confianza y privilegios. Más abajo en la escala, aunque igualmente indispensables, se hallaban los criados dedicados a labores específicas y duras, cocineros, mozos de cuadra, lavanderas, encargados del fuego, guardianes de llaves, porteros y una infinidad de oficios que juntos convertían al castillo en un organismo vivo. Cada uno tenía su espacio, su horario y su obligación, y aunque la nobleza podía prescindir de la compañía de un trovador o de un cetrero, jamás habría podido vivir sin quienes encendían el hogar, cocinaban el pan o limpiaban las salas después de un festín. La diferencia entre los criados permanentes y los trabajadores eventuales también era evidente. Los primeros vivían dentro del castillo, en cuartos apartados, sótanos adaptados o pequeñas dependencias adosadas a los muros. Formaban parte de la rutina diaria, conocían cada rincón, sabían cómo se movía la vida en los pasillos y eran testigos silenciosos de secretos familiares, disputas políticas y momentos de intimidad. Los eventuales, en cambio,
Acudían en temporadas específicas o cuando la magnitud de las tareas lo requería. Durante los grandes banquetes, bodas, visitas de reyes o festividades religiosas, era común que se contrataran sirvientes extras provenientes de las aldeas cercanas. Estos trabajadores suplían la demanda momentánea, servían platos, ayudaban en la limpieza o reforzaban la seguridad. Pero al terminar el evento, regresaban a sus hogares, muchas veces con una paga modesta que podía significar un gran alivio para sus familias campesinas. Dentro del castillo, el control y la supervisión recaían en figuras intermedias, como el mayordomo o el senescal. Ellos no eran nobles, pero sí gozaban de una posición de confianza, pues gestionaban los recursos, organizaban las tareas y se aseguraban de que los criados cumplieran con sus responsabilidades. Eran los mediadores entre el señor y la servidumbre, capaces de transmitir órdenes, resolver disputas internas y mantener el equilibrio en un entorno donde la disciplina era esencial. Un error en la cocina, un retraso en la limpieza de la sala del trono o un descuido en la atención a los caballos podían considerarse faltas graves, y los castigos variaban desde reprimendas verbales hasta sanciones físicas, dependiendo de la severidad del señor feudal. El día a día de los criados permanentes comenzaba antes del amanecer. Mientras la nobleza aún dormía, los sirvientes encendían hogueras, abrían las pesadas puertas para ventilar los salones, barrían pasillos fríos y oscuros y preparaban agua caliente para el aseo de sus señores. Algunos se encargaban de encender lámparas de aceite o revisar las antorchas que iluminaban las murallas. Otros descendían a las bodegas para comprobar los toneles de vino, la conservación de la sal y la cantidad de granos disponibles para el día. Nada quedaba al azar. Un castillo debía funcionar como una máquina bien engrasada, y cada criado era un engranaje fundamental. La relación entre nobles y criados era ambivalente. Por un lado, los señores dependían absolutamente de ellos, pero por otro, los miraban desde una distancia social infranqueable. Rara vez existía camaradería, aunque podían darse casos en los que un criado fiel, con años de servicio, adquiriera un afecto especial por parte de sus amos. Aún así, el abismo de clase permanecía. El criado debía inclinarse, hablar con respeto, evitar miradas prolongadas y nunca olvidar su lugar. Su lealtad era recompensada con techo, comida y, en raros casos, con cierta protección. Sin embargo, el maltrato no era inusual. Golpes, gritos o humillaciones eran parte de la vida cotidiana, especialmente en aquellos castillos gobernados por señores más severos o temperamentales. La importancia de la labor de los criados era tan grande que si por alguna razón dejaban de cumplir sus funciones, la vida aristocrática se desmoronaba. Un banquete sin cocineros era impensable. Un viaje sin mozos de cuadra para preparar caballos resultaba imposible. Una sala sin limpieza se convertía en un espacio indigno para recibir invitados. Por eso, aunque invisibles, los criados eran el sustento del lujo y la ostentación. Cada tapiz limpio, cada candelabro encendido, cada copa de vino servida en el momento oportuno llevaba detrás el esfuerzo silencioso de decenas de manos. Algunos criados encontraban orgullo en su oficio. Saber preparar un banquete con precisión, mantener la caballeriza en perfecto estado o ser responsable del vestuario de una dama noble les daba un cierto sentido de valor personal, aunque jamás fueran reconocidos públicamente. Otros, en cambio, vivían con la esperanza de escapar de aquella rutina, soñando con ahorrar lo suficiente para regresar al campo, abrir un taller o, en casos excepcionales, ascender a un puesto de mayor responsabilidad dentro de la casa señorial. El castillo, con sus murallas imponentes, sus torres y su foso, podía parecer desde fuera una fortaleza inexpugnable, pero desde dentro funcionaba como una colmena donde cada quien conocía su deber.
Los criados eran las abejas obreras de aquel microcosmos feudal. Mientras la nobleza tejía alianzas, planeaba guerras o disfrutaba de banquetes, ellos garantizaban que el calor, la comida, el orden y la limpieza nunca faltaran. La historia los olvidó en gran medida, pero sin ellos, la Edad Media no habría tenido ni la mitad del brillo que aún hoy evocamos en nuestra imaginación. El día en un castillo medieval para los criados comenzaba mucho antes de que los gallos cantaran. El ritmo de la vida no lo marcaban relojes de precisión, sino la salida del sol, las campanas de la capilla y el ciclo implacable de las estaciones. Para un criado, el descanso nocturno era escaso, interrumpido por la necesidad de levantarse en la penumbra cuando el aire todavía era frío y húmedo. Las primeras horas eran decisivas. Todo debía estar dispuesto antes de que los nobles abrieran los ojos, porque la reputación de la servidumbre dependía de esa eficacia silenciosa. El despertar era muchas veces acompañado por el toque de una campana o la voz del mayordomo que recorría los pasillos más apartados donde dormían los sirvientes. No había tiempo para estiramientos ni para acomodarse con calma. Se vestían con ropas sencillas, de lana áspera en invierno o de lino en verano, muchas veces las mismas prendas usadas durante varios días. Apenas tomaban un poco de pan duro o un sorbo de cerveza ligera, pues el verdadero desayuno estaba reservado para los señores. Luego se distribuían en grupos, cada uno con una tarea asignada. Algunos encendían el fuego en la cocina, que debía estar listo para hervir agua y preparar las primeras comidas. Otros recorrían las salas para retirar cenizas de la noche anterior y avivar los braseros que todavía tenían rescoldos. Antes de lanzarse de lleno al trabajo, era común que muchos criados, sobre todo en castillos con fuerte influencia religiosa, participaran en una breve oración matinal. Estas plegarias no eran opcionales. La iglesia impregnaba todos los aspectos de la vida medieval, y hasta los sirvientes debían encomendar la jornada a la protección divina. En la pequeña capilla, o incluso en un rincón adaptado, recitaban oraciones guiadas por un capellán o repetían de memoria fragmentos de salmos. Era un momento breve, pero cargado de simbolismo, porque recordaba a todos su posición. Trabajadores humildes bajo el amparo de Dios y al servicio de sus señores. Concluida la oración, comenzaba el verdadero torbellino. En los aposentos de los nobles, doncellas y pajes se encargaban de preparar el agua para el aseo, limpiar las ropas, airear las camas y colocar los zapatos junto al lecho. El acto de despertar a un señor debía hacerse con cuidado, sin ruido, excesivo, con gestos medidos. Una doncella podía pasar horas la noche anterior remendando un vestido para que al amanecer la dama lo encontrara impecable. Los pajes, por su parte, aprendían desde jóvenes a asistir en el vestido de los caballeros, sujetando cinturones, ajustando calzas y cepillando mantos. Cada botón y cada hebilla era atendida con precisión, porque un descuido podía significar una reprimenda severa. Mientras tanto, en las cocinas el ambiente era muy diferente. El calor del fuego, el sonido de ollas y el movimiento incesante de cuchillos y cucharones creaban un bullicio que contrastaba con el silencio de las cámaras nobles. El primer pan debía hornearse temprano, el caldo calentarse y la carne ponerse a cocer con suficiente tiempo para estar lista al mediodía. Los ayudantes de cocina corrían de un lado a otro cargando cubos de agua, sacos de harina o cestas con hierbas aromáticas recogidas de los huertos cercanos. El olor a humo impregnaba las paredes y las ropas de los criados, quienes terminaban la jornada con las manos ennegrecidas y los cabellos oliendo a ceniza. En paralelo, otros sirvientes trabajaban en las zonas comunes del castillo.
Los porteros abrían las puertas exteriores, revisaban cadenas y bisagras, y permitían la entrada de comerciantes, mensajeros o campesinos que venían a entregar productos. Los encargados de limpieza barrían los pasillos de piedra, retiraban restos de cera de velas consumidas durante la noche y se ocupaban de que las salas principales presentaran un aspecto digno. En los establos, los mozos de cuadra ya estaban en plena faena. Dar de comer a los caballos, cepillarlos, revisar sus herraduras y preparar monturas si el señor o sus caballeros decidían salir a cabalgar. Cada animal recibía una atención casi ritual, porque los caballos eran tesoros vivientes, fundamentales para la guerra y el prestigio. La organización de estas tareas estaba marcada también por las estaciones. En invierno, encender fuegos y mantener el calor en el interior del castillo era prioritario, y los criados pasaban gran parte de su tiempo acarreando leña y distribuyendo braseros. En verano, en cambio, las actividades se enfocaban en ventilar los espacios, mantener el agua fresca y evitar que los alimentos se echaran a perder por el calor. La estación de la cosecha era especialmente agitada, pues llegaban granos, frutas y carne en abundancia que debían almacenarse en bodegas y despensas. Los criados trabajaban largas horas salando carne, prensando quesos o acomodando barriles para asegurar provisiones durante los meses duros del invierno. El mediodía era un momento de gran actividad. Los nobles se reunían para comer y los criados debían servir los platos con precisión ceremonial. Algunos llevaban bandejas, otros llenaban copas, otros recogían los restos y vigilaban que los perros de compañía no se abalanzaran sobre la comida antes de tiempo. Los criados nunca se sentaban a la mesa con los señores. Su comida era más sencilla: migajas sobrantes, pan duro, un poco de caldo o cerveza. A veces podían probar los restos de carne o pescado, pero siempre en cantidades mínimas, y después de que los amos hubieran terminado. Era un recordatorio constante de la desigualdad. La abundancia de unos se sostenía sobre la escasez de otros. Después de la comida, la jornada continuaba sin descanso. Las doncellas recogían la ropa usada y la llevaban a lavar en corrientes de agua helada, frotando con jabón hecho de grasa y ceniza. Los mozos de cuadra se encargaban de limpiar los establos, retirar estiércol y traer forraje fresco. Los cocineros se adelantaban a la cena, que podía ser aún más elaborada que el almuerzo. Y mientras todo esto ocurría, había criados encargados de encender lámparas para iluminar pasillos oscuros o reparar herramientas dañadas durante el día. El trabajo nunca parecía terminar, porque cada tarea concluida generaba nuevas necesidades. El anochecer llegaba con un cansancio acumulado, pero aún quedaban obligaciones. Los criados debían preparar las cámaras para el descanso de los señores. Camas aireadas, mantas limpias, braseros encendidos en invierno. Se recogían los utensilios usados durante el día, se guardaban las sobras en recipientes cerrados para evitar roedores y se cerraban con llave las bodegas. Los porteros verificaban que todas las entradas estuvieran aseguradas y los centinelas recibían instrucciones para la guardia nocturna. Algunos criados incluso tenían turnos de vigilia, permaneciendo despiertos por si los señores requerían algo durante la noche. En medio de esa rutina agotadora, los criados encontraban pequeños momentos de respiro, quizás una risa compartida en la cocina, un canto improvisado mientras lavaban ropa o una conversación rápida en el establo. Eran instantes fugaces, pero necesarios para sobrellevar la dureza de una vida sin lujos ni comodidades. El cuerpo dolía, las manos se agrietaban y el frío o el calor extremos golpeaban sin piedad, pero la costumbre hacía que aquella rutina pareciera inevitable. Así transcurría el día de los criados en el castillo, desde la penumbra del amanecer hasta el silencio de la noche.
una cadena de acciones precisas, repetidas sin descanso, organizadas con disciplina férrea y dictadas por las necesidades de los nobles y por los ritmos inquebrantables de la naturaleza. La rutina era exigente y agotadora, pero sin ella los castillos no habrían sido más que estructuras vacías, incapaces de sostener el esplendor que la historia todavía recuerda. Si había un lugar dentro del castillo donde el bullicio nunca se detenía, ese era la cocina. Era un espacio ruidoso, sofocante y lleno de olores intensos que se mezclaban en un caos permanente. Carne asada, pan recién horneado, hierbas aromáticas trituradas y el humo persistente del fuego que ennegrecía techos y en paredes. Allí se gestaba uno de los aspectos más visibles del poder de la nobleza, la abundancia de sus mesas. Para los invitados y señores, la comida era símbolo de prestigio, una forma de exhibir riqueza y hospitalidad. Para los criados que trabajaban en aquel infierno de calor, era sudor, cansancio y disciplina. El equipo de cocina estaba jerarquizado con precisión. En la cima se encontraba el cocinero principal, un hombre de gran experiencia que no solo sabía preparar platos, sino también organizar el trabajo, calcular cantidades y supervisar que nada se desperdiciara. No era raro que hubiera aprendido su oficio en otro castillo o incluso en una ciudad, donde el contacto con comerciantes le había dado conocimientos sobre especias exóticas y nuevas técnicas. Bajo sus órdenes trabajaban los pinches, jóvenes aprendices que corrían de un lado a otro obedeciendo instrucciones. Eran ellos quienes encendían el fuego, cargaban ollas pesadas, limpiaban cuchillos y mantenían la cocina en movimiento. En un nivel intermedio estaban los ayudantes, más experimentados que los pinches, que se ocupaban de tareas concretas como deshuesar carne, preparar masas o cuidar la cocción de guisos. El fuego era el corazón de la cocina, y mantenerlo encendido era tarea continua. Desde la madrugada, 1 o 2 criados debían avivarlo con leña seca o carbón, controlar que las llamas no se apagaran y mover brasas de un horno a otro según la necesidad. La temperatura debía mantenerse constante, algo difícil en espacios donde no existían reguladores modernos. Demasiado fuego y el pan se quemaba, poco calor y la carne quedaba cruda, lo que podía acarrear serias consecuencias, pues los señores no toleraban fallos en su mesa. El humo impregnaba todo, desde los techos ennegrecidos hasta la piel de los sirvientes, que pasaban años respirando aquel aire pesado y desarrollando enfermedades pulmonares que rara vez eran atendidas. Los hornos eran enormes, construidos de piedra y arcilla, capaces de albergar decenas de hogazas al mismo tiempo. Allí se horneaba el pan, alimento esencial de la dieta medieval, aunque con diferencias notables entre nobles y criados. Para los primeros se usaba harina más fina, tamizada varias veces hasta obtener una textura blanca y suave. Para los segundos, el pan se hacía con harina más gruesa, mezclada con cebada, centeno o incluso avena, lo que resultaba en hogazas oscuras, densas y menos apetecibles. Mientras los señores acompañaban su pan con carnes o quesos, los criados solían comerlo solo o mojado en caldo aguado. La carne era otro de los símbolos de estatus. En los banquetes de la nobleza se servían venados cazados en los bosques, jabalíes asados enteros, cisnes decorados con sus propias plumas y peces traídos de ríos cercanos. Los cocineros debían trabajar con rapidez para desollar, cortar y preparar cada animal, y luego aderezarlo con hierbas o especias. Estas últimas eran especialmente valiosas. Pimienta, clavo, canela o nuez moscada llegaban desde tierras lejanas a precios exorbitantes, de modo que usarlas en un plato era un gesto de riqueza. Los criados rara vez probaban estas delicias. Su carne habitual era de cerdo, cabra o en muchos casos vísceras que los señores no querían.
hígados, riñones, corazones. Con suerte, podían llevarse pequeños trozos después de las comidas, pero en cantidades mínimas. Los pinches, a pesar de su posición baja, aprendían poco a poco el arte de la cocina. Uno podía pasar años pelando cebollas o removiendo caldos antes de que se le confiara preparar una receta más elaborada. La paciencia era clave, porque el oficio de cocinero, aunque agotador, otorgaba cierta relevancia. El cocinero principal podía disfrutar de un trato respetuoso, incluso de la confianza del Señor, ya que de él dependía el éxito de banquetes y recepciones. En ocasiones, los cocineros eran tan apreciados que se les permitía viajar acompañando a sus señores, asegurando así que la calidad de la comida no disminuyera fuera del castillo. La diferencia entre lo que comían nobles y sirvientes era abismal. Mientras en la gran sala se desplegaban mesas repletas de carnes, panes blancos, frutas secas y dulces preparados con miel, en los rincones de la cocina los criados se conformaban con lo que sobraba. A menudo se alimentaban de sopas diluidas hechas con huesos hervidos, verduras marchitas y un poco de cebada. La cerveza ligera y el vino aguado eran su bebida habitual, no solo porque el agua no siempre era segura, sino también porque aportaban calorías adicionales. La mesa de los nobles, en cambio, era un espectáculo de abundancia. Copas de plata, fuentes rebosantes y presentaciones diseñadas para impresionar. En esos festines, la comida era tanto alimento como propaganda política. La organización de un banquete era una prueba de fuego para la cocina. Decenas de criados trabajaban en sincronía. Unos asaban carne en espetones, girados manualmente durante horas. Otros machacaban especias en morteros. Otros elaboraban masas dulces rellenas de frutas secas. El ruido era ensordecedor, el calor insoportable y el tiempo apremiaba. Cualquier error podía ser castigado con severidad, y los criados vivían esos días con una mezcla de nerviosismo y resignación. Al finalizar, mientras los señores festejaban en la sala principal, los criados se quedaban en la cocina limpiando montones de platos, ollas y cuchillos, muchas veces hasta bien entrada la madrugada. En el día a día, además de preparar banquetes, la cocina debía sostener a todo el personal del castillo. Eso incluía a guardias, artesanos, mensajeros y, por supuesto, a los criados mismos. Los alimentos se almacenaban en despensas y bodegas, donde la humedad y las ratas eran enemigos constantes. Para conservar la comida, los cocineros usaban técnicas como el ahumado, la salazón o el encurtido. No era raro que parte del trabajo consistiera en revisar barriles, mover piezas de carne colgadas para evitar que se pudrieran o comprobar que los quesos maduraban correctamente. Estos cuidados invisibles eran tan importantes como el propio acto de cocinar. El contraste entre la abundancia de los señores y la austeridad de los criados reflejaba con crudeza la estructura social del castillo. El mismo espacio donde se preparaban manjares dignos de reyes era también donde un pinche podía pasar días con hambre, oliendo carnes que nunca probaría. Esa contradicción estaba tan normalizada que pocos la cuestionaban. Los criados sabían que su lugar era servir y que la comida sobrante, por escasa que fuera, era parte de su paga. Así, la cocina se convertía en un microcosmos de la desigualdad medieval, un lugar de esplendor y miseria, de abundancia y privación, de prestigio y anonimato. La jornada en la cocina terminaba tarde, cuando las últimas brasas eran removidas y las ollas fregadas con arena y agua fría. Los criados se retiraban con las manos ásperas, la espalda dolorida y la ropa impregnada de humo. Sin embargo, al día siguiente, al amanecer, todo comenzaba de nuevo. El fuego debía encenderse otra vez, el pan debía hornearse y las ollas debían llenarse con caldos humeantes. La rueda nunca se detenía, porque la nobleza nunca dejaba de tener hambre.
Si había un rincón del castillo donde la vida latía con fuerza propia, eran los establos. A diferencia de las cocinas, dominadas por el humo y el bullicio, los establos estaban impregnados del olor a heno, estiércol y cuero, con un ambiente áspero y rudo en el que los criados trabajaban sin tregua. Los animales eran una pieza central en la vida medieval, y su cuidado recaía en manos de hombres y jóvenes cuya rutina era agotadora, pero absolutamente esencial para el funcionamiento del castillo y para el prestigio de sus señores. Entre todos los animales, los caballos ocupaban el lugar más destacado. Eran símbolo de poder, instrumentos de guerra, medios de transporte y, en muchos casos, tesoros vivientes cuya pérdida significaba un golpe económico enorme. Un caballo de guerra podía valer tanto como un terreno entero o como el salario de varios años de un campesino. Por ello, los mozos de cuadra tenían sobre sus hombros una responsabilidad inmensa: mantenerlos alimentados, fuertes, limpios y listos para el combate o para un viaje repentino. El día en los establos comenzaba incluso antes que en las cocinas. Los mozos de cuadra despertaban en la oscuridad para abrir las puertas de madera pesada y dejar entrar el aire fresco. Lo primero era alimentar a los caballos con heno seco, avena o cebada, dependiendo de lo que hubiera en las reservas. La cantidad de grano debía medirse con cuidado, porque un exceso podía enfermar al animal, pero una ración insuficiente debilitaba su rendimiento. Mientras comían, los criados limpiaban los pesebres, retiraban el estiércol y esparcían paja nueva en el suelo para mantener seco el lugar. Era un trabajo que parecía nunca acabar, porque los caballos debían estar en un entorno limpio para evitar infecciones y enfermedades. Después de la comida, comenzaba la rutina de limpieza de cada animal. Con cepillos de crin dura, los mozos frotaban el pelaje, retirando polvo, barro y parásitos. Revisaban las patas con atención, ya que una herida o una herradura floja podían inutilizar a un caballo en pleno combate. En ocasiones, herradores especializados acudían para cambiar las herraduras, martillando el hierro al rojo vivo contra los cascos, un procedimiento que producía chispas y olor a quemado, pero que resultaba vital para mantener firmes los pasos del animal. Todo este proceso debía repetirse día tras día, sin importar la lluvia, el frío o el cansancio de los mozos. Los caballos de guerra recibían un trato especial. Se les entrenaba para soportar ruidos ensordecedores, lanzas, espadas y hasta fuego. Estos animales eran más altos, más robustos y más temperamentales que los caballos comunes, por lo que su cuidado exigía experiencia y firmeza. Los mozos debían aprender a controlarlos con voz y gestos, pues una patada podía ser letal. En contraste, los caballos de montar de las damas o de los mensajeros eran más dóciles y se cuidaban para ofrecer un andar cómodo y elegante. Cada caballo tenía nombre, personalidad y un lugar en la vida del castillo, y los mozos llegaban a conocerlos tan bien como a las personas con quienes trabajaban. Pero los establos no solo albergaban caballos, allí también había mulas y bueyes usados para el transporte de cargas pesadas, indispensables para mover barriles, maderas o provisiones. Aunque menos prestigiosos que los caballos, eran animales de resistencia extraordinaria y su cuidado también recaía en los mozos. Había que asegurarse de que no sufrieran llagas por el roce de los arneses y de que recibieran suficiente descanso tras largas jornadas de trabajo. Más allá de los establos, otros animales formaban parte de la vida aristocrática. Los halcones, por ejemplo, eran criaturas de lujo. La cetrería era una de las pasiones más refinadas de la nobleza, y tener un halcón bien entrenado era símbolo de distinción. El cuidado de estas aves requería manos expertas. Había que alimentarlas con pequeñas piezas de carne, mantener sus plumas limpias y revisar sus garras. Los criados,
encargados de los halcones, solían gozar de un estatus superior al de los mozos de cuadra, porque se trataba de un oficio ligado directamente al entretenimiento de los señores. Sin embargo, la responsabilidad era inmensa, ya que perder o maltratar a un halcón podía significar un castigo severo. Los perros de caza eran igualmente importantes. Nobles y caballeros los usaban en jornadas de cacería, donde perseguían ciervos, jabalíes o liebres. Estos animales necesitaban entrenamiento en constante, buena alimentación y cuidados específicos para mantener su olfato y resistencia. Los criados que los atendían debían asegurarse de que sus collares estuvieran en buen estado, que sus heridas se curaran tras una cacería y que siempre respondieran a las órdenes. Para los nobles, un perro de caza no era solo un animal útil, sino también un símbolo de prestigio y camaradería. Incluso los animales más humildes, como gallinas, cerdos o cabras, tenían su lugar en la economía del castillo. Aportaban huevos, carne, leche y cuero, productos esenciales para la dieta y la vida cotidiana. Los criados menores o eventuales eran quienes se ocupaban de ellos, limpiando corrales, recogiendo huevos y vigilando que no escaparan. Aunque estos trabajos parecieran menos nobles, eran igualmente fundamentales para asegurar la autosuficiencia del castillo en tiempos de asedio o aislamiento. El trabajo de los mozos de cuadra era agotador y a menudo ingrato. Pasaban horas bajo el sol, la lluvia o la nieve, cubiertos de sudor, barro y estiércol. Sus manos se endurecían por el roce de las riendas y sus espaldas sufrían por cargar monturas pesadas. Muchos eran jóvenes campesinos que habían sido enviados al castillo para aprender un oficio, aunque lo que encontraban era una vida de servicio duro, largas jornadas y pocas recompensas. La paga era escasa y la comida no difería mucho de la de otros criados: pan oscuro, caldo aguado y un poco de cerveza ligera. En cambio, obtenían techo, cierta protección y la posibilidad de aprender habilidades útiles. Pese a la dureza, había quienes desarrollaban un vínculo profundo con los animales. Los mozos aprendían a distinguir el estado de ánimo de un caballo con solo mirarlo a los ojos. Sabían qué perro estaba cansado y qué halcón necesitaba descansar más tiempo. Esa cercanía les otorgaba un pequeño consuelo, una sensación de importancia dentro de un mundo que los veía como engranajes desechables. En ocasiones, los señores reconocían esa dedicación, confiándoles la preparación de monturas para viajes importantes o permitiéndoles acompañar expediciones de caza. El anochecer en los establos era tan agitado como el amanecer. Los mozos debían dar la última ración de alimento, revisar que los animales descansaran sobre paja seca y asegurar puertas y candados para evitar robos. En tiempos de guerra, la tensión era aún mayor. Los caballos debían estar listos en todo momento, las monturas preparadas y las armas colocadas cerca. Los mozos dormían poco, siempre alertas ante un posible llamado. En definitiva, los establos eran un mundo aparte dentro del castillo, un espacio donde el esfuerzo físico y la responsabilidad se mezclaban con el olor intenso de los animales y el sonido constante de relinchos, ladridos y aleteos. Sin los mozos de cuadra y los criados encargados de halcones, perros y bestias de carga, la vida medieval habría sido impensable. Los nobles podían vestirse con sedas, banqueteaban con manjares y mostraban su poder en la sala del trono. Pero ese poder habría sido frágil sin las monturas rápidas, los animales de caza entrenados y el trabajo silencioso de quienes los mantenían vivos y saludables. Si en los establos se escuchaban relinchos y en las cocinas se percibía el chisporroteo del fuego, había otro conjunto de tareas silenciosas y persistentes que sostenían la vida del castillo y que rara vez aparecían en crónicas o relatos heroicos.
Eran labores invisibles, discretas, desempeñadas por criados cuya existencia parecía diluirse entre el murmullo de pasos, el roce de trapos húmedos, el olor a jabón áspero o a cera derretida. Sin ellas, sin embargo, el esplendor aristocrático se desmoronaría en cuestión de días. Se trataba de lavanderas, limpiadores, encargados de velas y antorchas, así como de reparadores de ropa y calzado, oficios tan humildes como imprescindibles. Las lavanderas eran figuras claves, aunque muchas veces relegadas a los rincones más incómodos del castillo. Sus jornadas se desarrollaban cerca de riachuelos, pozos o pilas de agua, donde debían arrodillarse sobre piedras húmedas para frotar sin descanso camisas, túnicas, manteles y sábanas. El agua helada, sobre todo en invierno, entumecía las manos hasta el dolor, y los jabones rudimentarios a base de ceniza y grasa irritaban la piel. Pese a la dureza, la limpieza de las prendas era fundamental. La nobleza necesitaba mostrar pulcritud, y la falta de higiene favorecía enfermedades. Cada mancha debía ser tratada con paciencia, cada tela enjuagada y escurrida antes de colgarla bajo el sol o cerca de braseros para su secado. La ropa de los nobles era especialmente delicada. Los paños de lana fina, los linos bordados y, en algunos casos, las telas importadas de Flandes o Italia requerían técnicas más cuidadosas. Una lavandería mal hecha podía arruinar un tejido valioso y costar el castigo inmediato de la lavandera. Por eso, las más experimentadas sabían medir la presión de sus manos, reconocer la resistencia de cada hilo y hasta emplear hierbas para aromatizar las prendas. En contraste, las ropas de los criados eran más rústicas, lana áspera, lino grueso y tonos oscuros que ocultaban manchas. Estas se lavaban de forma rápida y con menor atención, lo que reflejaba la jerarquía incluso en la limpieza. Junto a ellas, los limpiadores recorrían pasillos interminables y habitaciones frías con cubos de agua, escobas de ramas y trapos de lino gastado. El polvo era un enemigo constante, especialmente en los salones donde los tapices y muebles acumulaban suciedad. Cada mañana había que retirar la ceniza de las chimeneas, barrer el suelo de piedra y fregarlo con agua mezclada con hierbas para mitigar olores. En los días de banquete, la presión era enorme. Las salas debían brillar, las mesas relucir y los restos desaparecer antes de que los señores regresaran. Era un trabajo repetitivo, pero vital, para mantener la imagen de orden y grandeza que la nobleza proyectaba. Uno de los oficios más curiosos y menos mencionados era el de los encargados de velas y antorchas. En una época sin electricidad, la luz artificial provenía de llamas vacilantes que consumían cera, sebo o aceite. Mantener iluminados los pasillos y salones no era tarea menor. Al caer la noche, estos criados recorrían el castillo con manos ennegrecidas por la cera derretida, reponiendo velas en candelabros, cambiando mechas y encendiendo antorchas. Debían calcular con precisión cuánta luz necesitaba cada estancia. Demasiada representaba un gasto innecesario. Muy poca dificultaba la vigilancia y el tránsito. En ocasiones, durante celebraciones, cientos de velas eran encendidas al mismo tiempo, creando un espectáculo deslumbrante que requería horas de preparación previa y vigilancia constante para evitar incendios. La cera era un bien costoso y por ello se reservaba para los espacios de prestigio, el salón principal, la capilla o las habitaciones de los señores. Los criados y trabajadores comunes se conformaban con lámparas de aceite o con teas de resina que desprendían humo espeso y olor fuerte. El encargado de la iluminación debía ser astuto y cuidadoso, pues una llama mal controlada podía incendiar tapices, cortinas o techumbres de madera. Su oficio combinaba paciencia, destreza y un conocimiento casi instintivo del fuego. Al mismo tiempo,
En 1900, los talleres del castillo trabajaban reparadores de ropa y calzado. No eran sastres de lujo ni zapateros de renombre, sino criados con habilidad suficiente para prolongar la vida de prendas y botas desgastadas. El calzado de cuero se agrietaba con facilidad por la humedad y el barro, de modo que había que coserlo una y otra vez, reforzando suelas y aplicando grasas animales para impermeabilizarlo. Las botas de los caballeros, en particular, sufrían un desgaste brutal durante campañas y torneos. El criado encargado debía trabajar con rapidez para devolverles funcionalidad, aunque rara vez lograba devolverles elegancia. En cuanto a la ropa, los reparadores se enfrentaban a descosidos, agujeros o roturas. Remendaban camisas de lino, reforzaban costuras de túnicas y añadían parches a pantalones de trabajo. A los ojos de los nobles, estas labores eran invisibles, pero permitían que la servidumbre no anduviera en harapos y que las prendas duraran más en un contexto donde cada pedazo de tela tenía un costo considerable. En épocas de escasez, era común reciclar tejidos. Una túnica demasiado gastada podía transformarse en un trapo de cocina, y un manto viejo podía servir como relleno de colchones. Estos trabajos invisibles estaban cargados de sacrificio físico. Las lavanderas sufrían de dolores de espalda por permanecer encorvadas horas enteras. Los limpiadores padecían heridas en las manos y rodillas. Los encargados de velas respiraban humo de sebo durante toda su jornada, y los reparadores forzaban la vista en habitaciones mal iluminadas para enhebrar agujas o coser cuero. No recibían elogios ni reconocimiento, pero su contribución mantenía el castillo en funcionamiento. La vida de estos criados también estaba marcada por la monotonía. Mientras que los cocineros podían sorprender con un nuevo plato o los mozos de cuadra participaban en expediciones, los encargados de estas labores raramente salían de su rutina. Día tras día, las lavanderas frotaban, los limpiadores barrían, los encargados de velas encendían llamas y los reparadores cosían. Sin embargo, esa monotonía era precisamente lo que garantizaba estabilidad. Sin la repetición constante de sus gestos, el castillo habría caído en la suciedad, la penumbra y el desorden. En los relatos medievales, casi nunca se habla de ellos. Los cronistas preferían describir batallas, alianzas matrimoniales o banquetes fastuosos. Las manos anónimas que mantenían limpias las ropas, encendidas las antorchas y firmes las botas rara vez eran mencionadas. Y sin embargo, estos oficios construyeron el día a día de miles de castillos en Europa. La invisibilidad de su trabajo no lo hacía menos esencial. Al contrario, revelaba hasta qué punto la vida aristocrática dependía de una red silenciosa de esfuerzo continuo. Al caer la noche, cuando los señores dormían en sábanas limpias, iluminados por la última vela encendida, cubiertos con ropa reparada y rodeados de un castillo ordenado, lo hacían gracias a esas figuras ocultas que ya descansaban unas pocas horas antes de retomar, al amanecer, el ciclo eterno de su labor. El mundo de los criados en los castillos medievales no se definía únicamente por las tareas que realizaban, sino también por la forma en que eran tratados por sus amos. La servidumbre no era homogénea. Existían diferencias notables entre quienes trabajaban en los interiores del castillo y los que se encargaban de las labores del campo, en los alrededores o en tierras señoriales. Estas distinciones se reflejaban en el acceso a comodidades, en la posibilidad de obtener recompensas y en la dureza de los castigos. El trato recibido podía variar desde un reconocimiento parcial y la confianza de los señores hasta la brutalidad y la indiferencia más absoluta. Dentro de los muros del castillo, la servidumbre doméstica gozaba de ciertas ventajas respecto a los siervos campesinos. Los criados que servían
directamente a los señores, o que trabajaban en espacios internos, cocinas, establos, salas de banquetes o habitaciones privadas. Vivían más cerca de los nobles y por lo tanto estaban sometidos a una vigilancia constante. Esa proximidad les ofrecía mejores raciones de comida, algo más de abrigo y la posibilidad de entablar relaciones de confianza. Sin embargo, también significaba mayor presión, pues cualquier error era observado y castigado de inmediato. Los nobles exigían disciplina, puntualidad y obediencia absoluta, y los criados sabían que un mal gesto, una palabra fuera de lugar o una torpeza podían costarles no solo el empleo, sino también la dignidad. Los siervos de campo, en cambio, estaban atados a la tierra. No trabajaban exclusivamente dentro del castillo, sino en las aldeas y granjas que lo rodeaban. Su vida estaba marcada por las estaciones, el clima y las cosechas. A diferencia de los criados domésticos, tenían menos contacto directo con la nobleza y recibían un trato más distante. Su condición se acercaba a la servidumbre hereditaria. Muchos estaban ligados de por vida a las tierras del Señor, y sus hijos heredaban esa condición. Tenían que entregar parte de sus cosechas, pagar tributos y realizar trabajos forzosos en los campos señoriales. La relación entre ellos y la nobleza era menos personal, más económica, como si fuesen piezas de un engranaje rural. Aunque su vida era menos vigilada, su margen de libertad también era reducido. La disciplina dentro del castillo se mantenía mediante un sistema de recompensas y castigos. Las recompensas solían ser pequeñas pero significativas: una ración extra de comida, un abrigo usado por un noble, algunas monedas, o la oportunidad de descansar durante un día festivo. A veces, si un criado mostraba lealtad o habilidad especial, se le permitía ocupar un cargo más cercano al señor, como ayuda de cámara, mozo personal o encargada de las ropas de la dama. Estos ascensos, aunque modestos, ofrecían un grado mayor de estabilidad y, sobre todo, cierto prestigio frente al resto de la servidumbre. En contraste, los castigos podían ser crueles y humillantes. Un error grave, como estropear un vestido, maltratar un animal valioso o descuidar una tarea esencial, podía conllevar azotes, encierro en celdas oscuras o la reducción de la comida durante días. En algunos casos, la humillación pública era parte del castigo. Se obligaba al criado a realizar labores degradantes delante de los demás, con el objetivo de dar un ejemplo y reforzar la obediencia. Los nobles consideraban estos correctivos como parte natural del orden social, convencidos de que la disciplina era indispensable para mantener la jerarquía. A pesar de estas diferencias y tensiones, existían ocasiones en las que un criado lograba destacar y ganarse la confianza de sus señores. La movilidad social era muy limitada en la Edad Media, pero no inexistente. Algunos criados, gracias a su lealtad o a talentos específicos, alcanzaban posiciones relativamente favorables. Por ejemplo, un escudero que demostrara valentía podía convertirse en caballero si contaba con el respaldo de su señor. Un mozo de establo que comprendiera bien a los caballos podía ascender a maestro de caballerizas. Una doncella fiel y discreta podía convertirse en confidente de una dama noble, influyendo en sus decisiones cotidianas. Estos casos eran excepcionales, pero ofrecían esperanza a quienes vivían atrapados en la rutina de la servidumbre. En los espacios más íntimos, como las cámaras privadas, la confianza se volvía un elemento crucial. El señor confiaba en su ayuda de cámara para que lo vistiera, lo acompañara en viajes y guardara secretos de índole personal. Esa cercanía era un arma de doble filo. Otorgaba privilegios, pero también responsabilidades enormes. Una traición o indiscreción podía significar el fin inmediato de esa relativa posición de favor.
Por eso muchos criados aprendían el arte del silencio, cultivando la discreción como una virtud indispensable. En el campo, la situación era más rígida. Los siervos rara vez podían aspirar a mejorar su condición. Sin embargo, existían excepciones durante tiempos de guerra o crisis. Algunos campesinos, al enrolarse como soldados o prestar servicios especiales al Señor, conseguían liberarse de ciertas obligaciones o incluso recibir un pequeño terreno como recompensa. Estos episodios, aunque poco frecuentes, alimentaban la idea de que la lealtad y la utilidad podían, en circunstancias extraordinarias, abrir una puerta hacia un destino más llevadero. Los criados, tanto dentro como fuera del castillo, compartían la carga de ser vistos como herramientas antes que como personas. Eran necesarios, pero invisibles, imprescindibles, pero fácilmente reemplazables. Los nobles, en su mayoría, los percibían como parte natural del orden del mundo, seres destinados a servir. Sin embargo, en la práctica cotidiana surgían vínculos humanos que desafiaban esa lógica. Un caballero podía mostrar gratitud hacia su escudero. Una dama podía confiar en su doncella como en una amiga. Un señor podía reconocer la habilidad de un cocinero y ofrecerle cierto margen de decisión. Estas relaciones personales, aunque limitadas, suavizaban en parte la dureza de la servidumbre. También había un aspecto religioso en el trato hacia los criados. La Iglesia promovía la idea de la caridad y el deber cristiano hacia los más humildes. Muchos señores se sentían obligados a ofrecer limosnas, a permitir días de descanso en festividades religiosas o a garantizar la subsistencia mínima de sus siervos. Sin embargo, esa preocupación era más simbólica que real. La mayoría de los criados seguía viviendo en condiciones duras, con pocas posibilidades de mejorar. El discurso religioso justificaba el orden social, presentando la obediencia como un deber divino y la humildad como virtud. En algunos castillos, los señores más pragmáticos entendían que el buen trato hacia los criados era una inversión en estabilidad. Sabían que una servidumbre resentida podía volverse ineficaz o, en casos extremos, rebelarse. Por eso, no era extraño encontrar a nobles que ofrecían pequeños privilegios, fomentaban competencias amistosas entre sus criados o repartían recompensas en festividades para mantener la moral. Aún así, estas medidas estaban lejos de transformar la estructura profunda de desigualdad. En resumen, el trato que recibían los criados oscilaba entre la severidad y la ocasional recompensa, entre la invisibilidad y la confianza limitada. Las diferencias entre la servidumbre doméstica y los siervos del campo reflejaban las jerarquías del mundo medieval, donde la cercanía al poder determinaba el grado de dignidad o de dureza de la vida. Los castigos mantenían la disciplina, las recompensas ofrecían un respiro y los pocos casos de ascenso social alimentaban la ilusión de que, a través de la lealtad y la habilidad, era posible encontrar un lugar menos áspero en el rígido entramado de la Edad Media. En medio de la magnificencia de los salones, la solemnidad de las capillas y la actividad frenética de las cocinas y establos, existía un mundo oculto y mucho menos glamuroso, el de los espacios privados de los criados. Si bien los señores y damas del castillo dormían en camas adornadas con cortinas, sobre colchones de plumas y bajo tapices que mitigaban el frío de la piedra, los criados debían conformarse con rincones austeros, improvisados y muchas veces incómodos. La vida privada de la servidumbre estaba marcada por la escasez, la falta de intimidad y la necesidad de adaptarse a los márgenes del espacio noble. Los criados rara vez tenían habitaciones propias. En la mayoría de los castillos, los dormitorios para el servicio eran cuartos colectivos, situados en sótanos húmedos,
áticos bajo techos de madera o pasillos secundarios apartados de la vista de los señores. Allí, decenas de jóvenes y adultos se acomodaban como podían, compartiendo un espacio reducido que apenas se iluminaba con pequeñas lámparas de aceite. El suelo era de piedra fría, y sobre él se extendían jergones rellenos de paja o heno, que servían como colchones rudimentarios. Con el paso del tiempo, la paja se llenaba de polvo, parásitos y humedad, por lo que era necesario renovarla periódicamente, aunque no siempre había suficiente para todos. Algunos criados de mayor confianza, como las doncellas principales o los mozos de cámara, podían disfrutar de cuartos pequeños más cercanos a las habitaciones de los nobles. Aunque seguían siendo austeros, les ofrecían cierta privacidad. En cambio, la mayoría debía resignarse a dormir en espacios comunes donde los ronquidos, las conversaciones susurradas y el murmullo de la madera crujiente hacían del descanso una experiencia compartida y muchas veces interrumpida. Las pertenencias de los criados eran pocas y de escaso valor. Una caja de madera, una bolsa de cuero o un cofre pequeño servían para guardar lo poco que poseían. Una muda de ropa, una cuchara personal, un cuchillo sencillo, alguna carta de familia o un objeto de devoción como un rosario o una cruz de madera. En muchos casos, lo único realmente propio era la ropa que llevaban puesta y algún recuerdo ligado a su vida anterior, en el campo o en la aldea donde habían nacido. Esa pobreza material reflejaba la precariedad de su existencia, pero también fomentaba un apego profundo hacia esos pequeños objetos que representaban la única huella de identidad en medio de la homogeneidad de la servidumbre. El descanso era un bien escaso. Los criados trabajaban desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, por lo que las horas de sueño eran limitadas. El cuerpo se acostumbraba al cansancio crónico, y el sueño ligero era interrumpido a menudo por llamados imprevistos. Si el señor necesitaba un mensajero en la madrugada, un mozo debía levantarse de inmediato. Si una dama sufría un malestar, su doncella debía acudir sin demora. Esa disponibilidad permanente hacía que los criados vivieran en un estado de alerta constante, sin separar del todo la vida laboral de la privada. Sin embargo, incluso en medio de esa dureza, existían momentos de respiro. En las noches de invierno, los criados se reunían alrededor de pequeños braseros o chimeneas secundarias para compartir historias, cantar canciones populares o contar chismes sobre la vida del castillo. Estas reuniones, aunque breves, eran una válvula de escape que permitía reforzar lazos de amistad y solidaridad. La música sencilla, los cuentos de campesinos o los juegos improvisados con dados de hueso servían para recordar que, más allá de su condición servil, eran personas con necesidad de afecto, alegría y compañía. La convivencia, no obstante, también generaba tensiones. Dormir hacinados, compartir recursos escasos y vivir bajo presión constante favorecía las rivalidades y envidias. No era raro que surgieran disputas por un lugar más cálido cerca del fuego, por un trozo extra de pan o por la preferencia de un noble hacia cierto criado. Estas tensiones podían desembocar en peleas físicas o en rumores maliciosos que circulaban entre la servidumbre. En un entorno donde la lealtad era valorada, ser víctima de una acusación podía significar el fin de la confianza del señor, lo que convertía los lazos internos en un delicado equilibrio entre la amistad y la competencia. El afecto humano, sin embargo, encontraba siempre un camino. Entre los criados surgían amistades profundas que se forjaban en el trabajo compartido y en las noches de confidencias. Los jóvenes que entraban al castillo como aprendices encontraban en los mayores una suerte de tutores que les enseñaban trucos para sobrevivir al rigor de las tareas. También aparecían vínculos sentimentales. Muchachos y muchachas compartían miradas,
palabras y, cuando era posible, encuentros furtivos en rincones oscuros del castillo. Estas relaciones eran peligrosas si llegaban a oídos de los superiores, pero constituían un escape emocional frente a la monotonía y la represión. El acceso al ocio era mínimo, pero existía. En las festividades religiosas, los criados podían participar de celebraciones, procesiones o bailes populares. En esas ocasiones, los señores solían permitir un ambiente más relajado, con música de instrumentos sencillos como flautas, tambores o laúd. Los criados se mezclaban, bailaban y por unas horas olvidaban su condición de subordinados. En otras oportunidades, los juegos de azar, las apuestas con dados o las competencias físicas improvisadas servían para llenar el tiempo libre. Aunque modestos, estos espacios de recreación eran vitales para mantener la moral. La religión también ofrecía un refugio íntimo. Muchos criados guardaban oraciones personales antes de dormir, rezaban por sus familias o se encomendaban a los santos para soportar la dureza de su vida. La pequeña capilla del castillo, cuando estaba abierta, se convertía en un lugar de consuelo donde los criados encontraban un instante de silencio y recogimiento. La fe se mezclaba con la rutina diaria, otorgando sentido y esperanza a una existencia marcada por la obediencia y el sacrificio. La infancia dentro del servicio tenía características particulares. Los niños que trabajaban en el castillo, ya sea como pajes, aprendices de cocina o mozos de establo, compartían los espacios de descanso con los adultos. Crecían en dormitorios colectivos, adaptándose desde pequeños a la falta de intimidad y aprendiendo las reglas no escritas de la convivencia. Para ellos, la camaradería con otros jóvenes era casi una necesidad vital, pues sustituía la ausencia de la familia de origen y proporcionaba una red de apoyo emocional. Las mujeres dentro de la servidumbre enfrentaban realidades aún más complejas. Muchas doncellas compartían cuartos colectivos, expuestas a la vigilancia constante y a la falta de privacidad. En ocasiones, debían soportar la proximidad de criados varones en espacios comunes, lo que generaba situaciones incómodas o riesgos de acoso. Para protegerse, las mujeres solían crear vínculos estrechos entre ellas, cuidándose mutuamente y formando pequeñas comunidades de confianza dentro del ambiente hostil. El contraste entre los espacios de los nobles y los de los criados era brutal. Mientras los señores dormían bajo techos altos decorados con artesonados, los criados descansaban bajo vigas que goteaban en invierno o en rincones donde apenas entraba la luz del día. Esta desigualdad espacial reflejaba la estructura jerárquica del mundo medieval, donde incluso el acto de dormir estaba atravesado por el poder y la diferencia social. En última instancia, la vida privada de los criados estaba marcada por la precariedad, pero también por la resiliencia. Supieron construir espacios de intimidad en medio del hacinamiento, encontraron alegría en canciones y juegos sencillos, y forjaron amistades que les permitieron sobrellevar la dureza de su condición. Sus rincones improvisados, sus escasas pertenencias y sus momentos de descanso eran frágiles refugios, pero bastaban para mantener en pie a una comunidad de trabajadores invisibles que sostenían la grandeza de los castillos medievales. En la vida de los criados de los castillos medievales, marcados por la obediencia constante, las tareas interminables y la falta de descanso, había momentos que brillaban como un respiro, las festividades, celebraciones y rituales. Estos instantes, aunque limitados en su alcance y siempre bajo la sombra de las jerarquías, ofrecían la posibilidad de disfrutar, reír y compartir. Eran días en los que la rutina implacable cedía, aunque fuese brevemente, a la música, la comida, las danzas y la sensación de que la dureza de la existencia podía volverse más llevadera gracias a la comunidad.
El calendario medieval estaba marcado por la religión. La Iglesia organizaba el ritmo del año con fiestas vinculadas a santos, conmemoraciones litúrgicas y celebraciones del ciclo agrícola. La Pascua, la Navidad, el Día de Todos los Santos o la fiesta de San Miguel eran momentos esperados tanto por nobles como por sirvientes. Para los criados, cada una de estas fechas significaba no solo la posibilidad de participar en un ritual, sino también de disfrutar de libertades mínimas que en la vida cotidiana eran casi imposibles. Aunque su rol durante las ceremonias estaba subordinado a los señores, podían sentir la emoción compartida de formar parte de un acontecimiento que sacaba al castillo de su monotonía habitual. Las celebraciones religiosas comenzaban con misas solemnes en la capilla del castillo o en la iglesia más cercana. Los criados debían asistir a menudo en lugares apartados o en la parte trasera, mientras los señores ocupaban los bancos privilegiados. Sin embargo, el hecho de participar les brindaba un sentido de pertenencia y una oportunidad para orar por sus familias o pedir alivio en sus vidas. Tras la ceremonia, las festividades se trasladaban al patio del castillo, donde la música y la comida se convertían en protagonistas, y la música era un elemento esencial. Los juglares, trovadores o músicos contratados llenaban el aire con sonidos de laúd, flautas, tambores y gaitas. Los nobles disfrutaban de presentaciones más elaboradas, pero los criados podían escuchar desde la distancia e incluso bailar entre ellos en rincones menos vigilados. La danza popular, marcada por movimientos sencillos y repetitivos, servía como una forma de desahogo. En esos instantes, los criados podían olvidar, aunque fuera brevemente, el peso de sus obligaciones. La comida representaba otro aspecto esperado. Durante las festividades, las cocinas trabajaban sin descanso para preparar banquetes que impresionaran a los invitados y a los señores. Los criados participaban en la preparación, sirviendo platos, encendiendo hogueras y asegurando que todo transcurriera sin fallos. Sin embargo, al final de las celebraciones, era común que las sobras se repartieran entre el servicio. Para un criado, probar un pedazo de carne especiada, un pastel de miel o un pan recién horneado era un lujo extraordinario que se recordaba durante semanas. Aunque lo que recibían era apenas un reflejo de lo que consumían los nobles, para ellos representaba un festín. Los rituales ligados a las estaciones también tenían un gran impacto. En la primavera, las celebraciones del renacimiento de la tierra estaban cargadas de simbolismo. Se adornaban espacios con flores, se organizaban pequeñas procesiones y se encendían hogueras para espantar los malos espíritus. Los criados podían participar en estas actividades, a menudo ayudando a decorar, pero también encontrando un momento para saltar sobre las llamas, cantar o unirse a juegos colectivos. En el verano, las fiestas de la cosecha agradecían los frutos de la tierra. Aunque la mayor parte de los criados provenían de familias campesinas, en el castillo encontraban eco de las mismas tradiciones, con cantos, bailes y brindis compartidos. Melta. Invierno, en cambio, se asociaba a celebraciones más íntimas. La Navidad se vivía con una mezcla de solemnidad y alegría. Los señores organizaban banquetes más abundantes, se rezaban oraciones especiales y se cantaban villancicos. Los criados encendían velas adicionales, adornaban la capilla y en ocasiones recibían pequeñas dádivas, ropa usada de los nobles, monedas, pan o vino. Para muchos, ese gesto era uno de los pocos momentos en que sentían una forma de gratitud tangible por parte de sus señores. Durante esas noches frías, la comunidad de criados se reunía alrededor del fuego, compartiendo historias sobre milagros, leyendas de santos o anécdotas de su infancia. Las historias contadas junto al fuego tenían un valor inmenso.
no solo entretenían, sino que reforzaban los vínculos entre los criados. Los más viejos narraban cuentos de apariciones, batallas pasadas o hazañas de héroes locales, mientras los jóvenes escuchaban con fascinación. A veces, las historias eran inventadas, adornadas con exageraciones que provocaban risas. Otras veces eran advertencias disfrazadas de leyenda, enseñanzas sobre cómo sobrevivir en un mundo duro e injusto. Ese acto de compartir palabra y memoria era una manera de afirmarse como comunidad dentro de un espacio que los reducía a simples manos de trabajo. Las fiestas también abrían la puerta a pequeñas libertades. Si bien los criados no podían abandonar del todo sus responsabilidades, se les permitía reír, cantar y bailar más de lo habitual. Algunos se atrevían a beber vino en cantidades mayores, aunque con cautela para evitar castigos por desorden. Los enamorados aprovechaban los momentos de confusión para encontrarse. Los niños corrían libremente por los patios y los ancianos del servicio podían descansar mientras observaban el bullicio. Esas libertades eran breves, pero se vivían con intensidad, pues recordaban a los criados que la vida no era únicamente trabajo y obediencia. No todas las festividades eran iguales. Las bodas de los nobles, por ejemplo, eran celebraciones que implicaban a todo el castillo. Los criados trabajaban sin descanso, pero también compartían la emoción general. Ver el desfile de invitados, escuchar los cantos nupciales y participar, aunque fuera de manera indirecta, en un evento de tanta magnitud, les permitía sentirse parte de algo mayor. De manera similar, el nacimiento de un heredero o la llegada de un caballero famoso al castillo eran ocasiones en las que la servidumbre, a pesar de su rol subordinado, podía respirar un ambiente de júbilo. Las diferencias sociales se mantenían incluso en las celebraciones. Los criados ocupaban los márgenes, recibían lo que sobraba y bailaban lejos de las miradas principales. Sin embargo, dentro de esos márgenes construían su propio mundo festivo. Era allí donde surgían bromas internas, canciones improvisadas, juegos con dados o competiciones amistosas de fuerza y agilidad. El ingenio reemplazaba a la abundancia. Con poco lograban crear alegría, y en esa creatividad residía parte de su fortaleza. Las festividades tenían también un carácter simbólico. Eran recordatorios de que la vida estaba hecha de ciclos: trabajo y descanso, dolor y alegría, obediencia y de vez en cuando libertad. Para los criados significaban la prueba de que, aunque el poder los mantenía en posiciones humildes, aún podían experimentar la risa, el baile y la comunión con otros seres humanos. En esas noches de música y fuego, de historias y canciones, los criados encontraban una chispa de humanidad que los sostenía durante los meses de fatiga. Eran momentos frágiles, pasajeros, pero esenciales. Porque sin esas celebraciones, la vida servil habría sido insoportable. Y así, en el corazón de los castillos medievales, bajo el peso de las jerarquías, los criados construían, a su manera, una vida interior rica en comunidad, esperanza y pequeñas alegrías. Servir en un castillo medieval no era una experiencia uniforme ni idéntica en todos los rincones de Europa. Aunque existían rasgos comunes, como la subordinación, la jerarquía rígida y el peso del trabajo físico, el día a día de los criados estaba profundamente influido por el entorno cultural, climático y social de cada región. No era lo mismo despertar en un castillo francés rodeado de viñedos que en uno inglés envuelto en nieblas persistentes, en un castillo castellano expuesto al sol abrasador o en una fortaleza germánica levantada entre bosques espesos y montañas nevadas. Las diferencias no solo marcaban la vida práctica, sino también las costumbres, los alimentos, las festividades y la percepción misma de lo que significaba ser criado. En los castillos franceses, sobre todo en los del norte y centro del territorio,
La vida de los criados estaba profundamente marcada por la sofisticación de la nobleza. Francia se convirtió con el tiempo en un referente cultural en la Europa medieval, y ese refinamiento impregnaba también el funcionamiento interno de los castillos. Los criados estaban acostumbrados a trabajar en entornos donde las cortes exigían ceremonias elaboradas, banquetes con varios platos y un protocolo minucioso. El servicio a la mesa era más complejo. No bastaba con llevar los alimentos, había que conocer gestos específicos, el orden en que se presentaban los manjares y la etiqueta de cada noble. Para los criados franceses, el desafío no era solo físico, sino también mental, porque debían memorizar reglas sociales que cambiaban según los caprichos de sus señores. La cercanía con regiones vinícolas hacía que el vino estuviera siempre presente, y los sirvientes participaban indirectamente en su almacenamiento, cata y transporte. Las cocinas, por tanto, tenían una dinámica distinta. Los cocineros y pinches aprendían a manipular especias y técnicas que buscaban impresionar a los invitados extranjeros. En Inglaterra, en cambio, el clima lluvioso y la constante humedad creaban condiciones de vida muy diferentes. Los criados debían combatir no solo el trabajo, sino también el frío que calaba hasta los huesos. Encender y mantener los fuegos del castillo era una tarea crucial, tanto en las cocinas como en las salas nobles. Las vestimentas eran más pesadas, y los sirvientes se acostumbraban a cargar leña y vigilar que las llamas no se apagaran en ningún momento. El carácter insular de Inglaterra también implicaba que muchos castillos estaban orientados hacia la defensa costera o fluvial, por lo que los criados podían estar involucrados en tareas relacionadas con barcos, pesca y transporte marítimo. Los alimentos reflejaban esa influencia. Mientras en Francia los manjares eran elaborados con salsas y especias, en Inglaterra predominaban platos de carne asada, panes oscuros y pescados en abundancia. Además, los criados ingleses se acostumbraban a servir en un entorno donde las tensiones políticas eran frecuentes, con disputas entre nobles locales y la corona, lo que convertía al castillo en un espacio de vigilancia constante y preparación militar. En los reinos de la península ibérica, como Castilla o Aragón, el calor y la sequedad condicionaban la vida cotidiana de los criados. Los castillos se levantaban a menudo en zonas áridas y elevadas, lo que significaba cargar agua desde cisternas o pozos, una tarea agotadora y esencial. El sol castigaba en verano, de modo que los sirvientes adaptaban su trabajo a horarios diferentes, intensificando las labores en la mañana y al caer la tarde, mientras que las horas centrales se utilizaban para tareas más livianas bajo techo. La influencia árabe en la península también dejó huellas profundas. Las cocinas manejaban ingredientes distintos como el arroz, las almendras, la miel o los cítricos, y los criados aprendían a preparar recetas que combinaban lo cristiano y lo musulmán. En los castillos castellanos, donde la frontera con Al-Ándalus se movía constantemente, los criados también experimentaban la tensión bélica de primera mano. Servir en esas fortalezas significaba convivir con soldados preparados para salir a campaña, con establos llenos de caballos de guerra y con el miedo constante a incursiones. Aún así, en las festividades se reflejaba una mezcla de tradiciones, canciones populares en castellano, danzas con reminiscencias mozárabes y rituales religiosos adaptados a la convivencia de culturas. En los castillos germánicos, levantados entre selvas densas, montañas y ríos, la vida de los criados estaba marcada por la dureza del invierno y la necesidad de fortaleza física. El frío extremo obligaba a redoblar el trabajo en los establos para mantener a los animales vivos y en condiciones de ser utilizados. Los sirvientes pasaban largas horas cortando leña,
transportando troncos pesados y reforzando las estructuras para que resistieran la nieve. A diferencia de Francia, donde predominaba la sofisticación, en las tierras germánicas, la rudeza del clima se reflejaba en una vida servil más austera y severa. Los alimentos eran simples, con predominio de carnes ahumadas, cereales oscuros y repollo fermentado. La cerveza, más que el vino, era la bebida común, y los criados participaban en su elaboración y almacenamiento. La vida festiva era más ruidosa y ligada a las antiguas tradiciones germánicas, con canciones estruendosas, danzas vigorosas y celebraciones que combinaban lo cristiano con restos de ritos paganos. Para los criados, esas festividades eran una válvula de escape más intensa, cargada de exceso, en la que la cerveza corría con libertad y las jerarquías se desdibujaban momentáneamente en el bullicio general. Las diferencias regionales no se limitaban al clima o a la comida, sino que también se reflejaban en el trato recibido por los criados. En Francia, donde la nobleza cultivaba la idea de refinamiento, los criados podían encontrar oportunidades de ascender ligeramente en la escala del servicio si demostraban habilidades específicas, como la música, la escritura o el dominio del protocolo. En Inglaterra, en cambio, la rigidez de la estructura feudal hacía más difícil tal movilidad, aunque algunos criados lograban avanzar al convertirse en hombres de confianza de sus señores durante periodos de guerra. En Castilla, donde la guerra contra los musulmanes generaba un ambiente militarizado, algunos sirvientes podían destacarse en la logística de campañas y recibir recompensas limitadas, aunque el riesgo era mayor. En los territorios germánicos, el peso de la tradición y la dureza del entorno limitaban la movilidad casi por completo, reforzando la idea de que cada uno debía permanecer en el lugar donde había nacido. Las festividades también mostraban contrastes. En Francia, los criados observaban bailes refinados y cantos cortesanos, aunque ellos participaban en versiones más sencillas, adaptadas a su propio mundo. En Inglaterra, las celebraciones eran más ligadas al pueblo, con ferias, juegos rústicos y cantos repetitivos que unían a toda la servidumbre. En Castilla, las fiestas religiosas estaban cargadas de solemnidad, pero al mismo tiempo acompañadas de danzas vibrantes y música heredada de la convivencia con musulmanes y judíos. En las tierras germánicas, las festividades eran un estallido de fuerza colectiva, con banquetes que buscaban resistir el invierno y con rituales que recordaban a las antiguas celebraciones de la fertilidad y la abundancia. En todos los casos, la condición de criado estaba atravesada por las mismas limitaciones: trabajo arduo, subordinación constante y poca libertad. Pero las diferencias culturales y climáticas añadían matices a esa experiencia. El criado francés podía soñar con aprender un oficio refinado. El inglés debía soportar la humedad persistente. El castellano enfrentaba la tensión de la guerra fronteriza, y el germánico resistía inviernos que parecían interminables. Cada uno de ellos, desde su lugar, formaba parte de un engranaje más grande, adaptándose a las exigencias de su entorno y encontrando formas de sobrellevar la dureza de la vida. Así, el contraste entre regiones nos muestra que hablar de los criados de los castillos es hablar de una realidad plural, llena de matices y particularidades. No existía un único modelo, sino muchas vidas moldeadas por la tierra, el clima, la cultura y las guerras que rodeaban a cada fortaleza. Y en esas diferencias se encuentra también la riqueza de la Edad Media, la capacidad de los seres humanos para adaptarse, resistir y encontrar sentido incluso en los lugares más duros y bajo las jerarquías más férreas. La historia de los criados en la Edad Media nos revela una dimensión fundamental del pasado que rara vez aparece en los relatos heroicos: la construcción.
silenciosa de la vida cotidiana, de la estructura social y del poder de la nobleza, dependía en gran medida de ellos. Cada gesto, cada tarea repetida una y otra vez, cada cuidado con los animales, cada prenda lavada o cosida, cada fuego encendido en la cocina o en los pasillos del castillo, representaba un eslabón esencial en la cadena que mantenía funcionando un mundo complejo y jerárquico. Sin estos trabajadores anónimos, la ostentación de los salones, la solemnidad de los banquetes, la eficacia en la defensa y la rutina de la vida aristocrática se habrían desmoronado en cuestión de días. Su labor, aunque discreta y a menudo invisible, era la columna vertebral de la sociedad medieval. Es importante comprender que la invisibilidad de su trabajo no disminuye su relevancia histórica. Los cronicones, los relatos de batallas y las biografías de reyes y caballeros han privilegiado siempre a quienes detentaban poder y gloria, mientras que los criados, cuyos nombres rara vez se registraban, pasaban desapercibidos en los márgenes de la historia. Sin embargo, su presencia era constante y su impacto profundo. Desde la limpieza de los salones hasta la preparación de los alimentos, desde el cuidado de caballos hasta la reparación de ropas y calzado, todos los elementos que permitían la vida noble dependían directamente de su esfuerzo. Cada acto que los nobles podían dar por sentado era en realidad fruto del trabajo meticuloso y agotador de aquellos a quienes la historia apenas menciona. El estudio de la servidumbre medieval revela también un aspecto profundamente humano. Los criados no solo eran instrumentos de servicio, sino personas con emociones, necesidades y vínculos. Sus amistades, rivalidades, pequeñas alegrías y momentos de descanso dentro de un sistema implacable muestran cómo la condición humana se expresa incluso en los espacios más restrictivos. Su capacidad para encontrar consuelo en la comunidad, para celebrar las festividades aunque fuese de manera marginal, para cuidar a los animales, coser la ropa o encender las velas con esmero, refleja una resiliencia admirable. Los criados medievales nos enseñan que la grandeza de una sociedad depende no solo de sus líderes visibles, sino también de quienes sostienen el día a día con constancia silenciosa. La jerarquía social de la Edad Media era rígida y la movilidad de los criados era limitada, pero no inexistente. Algunos lograban ganarse la confianza de sus señores, acceder a posiciones más cercanas al poder o recibir recompensas que les proporcionaban pequeñas libertades. Estos casos excepcionales muestran que, incluso dentro de estructuras altamente jerarquizadas, la habilidad, la lealtad y la discreción podían abrir puertas. La lección para la historia contemporánea es clara. El reconocimiento del esfuerzo y la confianza en quienes demuestran capacidad y fidelidad siguen siendo valores esenciales en cualquier sociedad. El contraste entre diferentes regiones y castillos también nos recuerda que la experiencia del servicio era plural. Un criado francés, un siervo castellano, un trabajador inglés o un sirviente germánico vivían realidades distintas, condicionadas por el clima, la cultura, las tradiciones locales y las guerras. Sin embargo, un hilo común los unía: la necesidad de sostener un sistema que los superaba en poder y privilegios. Esa universalidad permite comprender que la historia no se hace únicamente en los salones de los nobles, sino también en los rincones oscuros de los sótanos, en las cocinas, en los establos y en los dormitorios compartidos de los criados. Allí se tejía la vida cotidiana que hacía posible la vida de la aristocracia y, por extensión, la continuidad de la sociedad medieval. El reconocimiento del trabajo invisible de los criados también nos invita a reflexionar sobre la memoria histórica. La historia no está completa si solo consideramos a quienes ejercieron poder visible.
La construcción de los castillos, el mantenimiento de la higiene, la alimentación de los nobles, la vigilancia de la seguridad y la celebración de las festividades dependían de quienes actuaban en silencio. La verdadera dimensión del pasado medieval solo se comprende cuando incluimos estas voces invisibles, cuando nos detenemos a imaginar la dureza de sus jornadas, la monotonía de sus tareas y la riqueza de su vida social interna, marcada por la camaradería, la astucia y la resiliencia. Su historia nos conecta con la humanidad de todos los tiempos. Cada sociedad ha tenido trabajadores invisibles que sostienen estructuras complejas, que hacen posible la vida de quienes detentan privilegios y que a menudo permanecen olvidados en las narraciones oficiales. Reconocerlos es comprender que el progreso, la civilización y el funcionamiento de cualquier comunidad dependen de esfuerzos colectivos silenciosos. La Edad Media nos muestra esto de manera particularmente visible, porque los contrastes entre opulencia y servidumbre eran extremos y la dependencia era absoluta. Asimismo, el estudio de la servidumbre medieval nos enseña sobre la dignidad en el trabajo. Los criados realizaban tareas físicas, repetitivas y a menudo ingratas, pero con una disciplina que aseguraba la continuidad de la vida en el castillo. Su esfuerzo era respetuoso de normas no escritas, guiado por la experiencia y el aprendizaje intergeneracional. Y reducir, cierta manera, representan un ejemplo de cómo el trabajo, incluso en condiciones adversas, puede ser un acto de responsabilidad, orgullo y contribución social. Su historia es un recordatorio de que la verdadera fortaleza de cualquier sociedad radica en quienes sostienen el día a día. En la contemporaneidad, esta reflexión mantiene vigencia. Los criados medievales, invisibles en los libros de historia, nos muestran que ninguna estructura puede sostenerse únicamente con figuras visibles a profesiones, oficios y labores que pasan desapercibidos son el corazón de cualquier comunidad. La gratitud hacia quienes hacen posible la vida cotidiana, aunque su presencia sea discreta, es un valor que trasciende épocas. La Edad Media, con sus castillos, jerarquías rígidas y servidumbre extensa, es un ejemplo extremo, pero también universal, de esta verdad. La invisibilidad no significa ausencia de valor. Por último, recordar a los criados medievales nos permite humanizar la historia. Nos ayuda a comprender que la grandeza de un castillo, la riqueza de un noble o la fama de un caballero no se construyeron solos. Detrás de cada banquete, cada sala iluminada, cada establo bien cuidado y cada tela limpia, hubo manos trabajadoras, cuerpos cansados y mentes que aprendieron a sostener un mundo que parecía demasiado grande para ellos. Su contribución silenciosa, persistente y esencial nos conecta con la idea de que la historia es colectiva y que el respeto por el esfuerzo, la perseverancia y la lealtad es una enseñanza que permanece vigente. En definitiva, los criados de los castillos medievales fueron mucho más que simples sirvientes. Fueron constructores del orden, guardianes de la rutina, creadores de comunidad y sostenes invisibles del poder. Su historia oculta pero vital nos invita a mirar más allá de los grandes nombres, a valorar el esfuerzo callado y a reconocer que, en todas las épocas, la verdadera humanidad se encuentra tanto en quienes ostentan poder como en quienes lo hacen posible con su trabajo silencioso y constante. Recordarlos es también reconocer que la dignidad, la resiliencia y la creatividad no dependen del rango social, sino del compromiso con la vida y con quienes nos rodean.